Hola, hola. Lo siento, se tardó en ingresar esto por el internet. Veo que ya estamos todos, ¿verdad? Estamos Alejandro, Abraham, Mauricio. Ok. Sí, porque aquí está en nuestro grupo estaba Elsie justamente, pero bueno, ya eh, confirmó de que no podría participar. Ok, Bueno, somos pues si les seis entonces parece. acá. Tres nada más. Bueno, los que estarán participando como tal serán ustedes dos, tres, Alejandro, Abraham y Mauricio. Bueno, Ah, yo me presento, soy Iraíz Juárez, soy de la Universidad de La Salle Bajío en México y bueno, estamos colaborando con este proyecto. Nos estará acompañando, ¿no? Apoyando en la relatoría Maritza Jiménez. No sé si te quieras presentar muy breve. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, yo nada más los estaré acompañando con la relatoría, tomando en cuenta las diversas opiniones que se tengan y llevando a cabo los diálogos, bueno, tomando los diálogos que ustedes lleven a cabo. Gracias, Mari. Y bueno, Jesús que nos está apoyando con todas las cuestiones técnicas, ¿no? Cualquier ok. problema que tengamos, pues ahí Desde anda allá no él. lo resuelven, perfecto. Eso sí está muy bien porque sufre uno mucho con esto. Sí, que suele pasar. Entonces, si les parece, damos unos minutitos para que hagan una presentación breve de ustedes, que ahorita en la plenaria fue así como muy rápido, ¿no? Pero a lo mejor para saber con quién estamos hablando. Entonces, si les parece, Alejandro, si gustas iniciar. Claro que sí, muchas gracias. No, pues primero, hola a todas y a todos. Muchas gracias por el espacio. Como lo mencionaron al principio, pues me llamo Alejandro Rosas, soy sociólogo, politólogo y estoy cursando una maestría en estudios culturales. Estoy aquí principalmente por mis intereses y trabajos de investigación en torno a la cocina, mayoritariamente, la alimentación también, pero principalmente en torno a la cocina. Ahorita mismo estoy trabajando sobre las hojas y el uso de las hojas en las cocinas colombianas. Entonces, Mm, nada, espero poder aportar lo más posible y un gusto de nuevo estar con ustedes. Muchas gracias, Alejandro, mucho gusto y un placer eso que estés aquí compartiendo. Abraham, por favor. Vale, muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo a todos. Estoy emocionado hasta ahora que me estoy relacionando con este tema. Pensé que incluso hasta me iba a complicar para conectarme, pero fue muy fácil. Entonces, emocionado de estar aquí en este encuentro y también contento porque este método me sirve. Es que yo tengo clase ahorita a las 6, ya le escribí a mis estudiantes que me conectaré un poquitico más tarde, entonces los puedo acompañar todavía hasta las 6:15. Entonces, les cuento, mi nombre es Segundo Abraham Sanabria Gómez, yo soy economista. Eh, Mi línea de formación es en economía, una maestría en economía y mi doctorado en economía del cambio técnico, y me ocupo en el tema del valor. Digamos que trabajo y busco explicaciones en torno al problema del valor, pero no teórico, sino cómo se construye el valor. Y el tema de la innovación y los cambios, de alguna manera le generan a uno el problema con lo ancestral. Entonces, esas inquietudes me mantienen activo y con expectativas sobre todos estos elementos de lo que tiene que ver con el valor, de un lado y de otro lado, que pues me especializo en neuroeconomía, tratando de encontrar el tema de las decisiones. Ok, muy bien, muchas gracias. Interesante visión, ya nos contarás, yo creo, ahora más en el diálogo sobre esa visión. Muchas gracias, Abraham. Y por último, Mauricio, te agradecería. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Alzate, soy sociólogo de la Universidad de Antioquia. Actualmente me encuentro cursando una maestría en agroindustria rural, desarrollo territorial y turismo agroalimentario en la Universidad Autónoma del Estado de México. Soy de Colombia. Bueno, el interés básico mío es ando mirando premios de investigación e intervención en estos momentos con productores de agave en el Estado de México, de agave y mezcal. Entonces,
Allí estamos mirando un poco esas estrategias de adaptación y cómo se va a dar el impulso ahorita con la declaración de la denominación de origen allí. Entonces, un poco estamos mirando cómo se van a dar estos modelos de transferencia, de certificación y en qué se puede aportar a las comunidades. Muchas gracias, Mauricio, lo mismo, ¿no? Pues mira que justamente Maritza es una Martita, puedo decir. Bueno, pues ya ver sobre el tiempo que tenemos. Ok, si les parece eso, estaríamos dando 15 minutos a cada uno para que presenten eso, ¿no? Sus reflexiones en torno a las preguntas articuladoras, ¿no? O generadoras que se les enviaron y que ya el compañero Mario hizo favor de leer. Entonces, yo les voy avisando cuando les falten 2 minutitos, ¿no? Ya les hago así. Perfecto. Falta. Para que vayan dando su cierre, ¿no? ¿Les parece bien que con 2 minutos pueden generar el cierre a tiempo? Sí. Perfecto. Sí, para mí está perfecto así. Muy bien. Y ya después Maritza nos va a hacer el favor de estar haciendo la relatoría y al final nos presenta y ya vemos si quieren agregar algo más o prestarse a alguna discusión, ¿no? Entonces, si les parece, empezamos con Alejandro. Ok, sí, muchas gracias. Nada, yo para esta intervención y teniendo en cuenta el tiempo que teníamos, realmente preparé más que todo como un texto. Entonces, si sienten que en un momento estoy leyendo, ya saben por qué es. Precisamente para no tratar de no alargarme porque suelo extenderme mucho, entonces, pues ya veremos cómo resulta. ¿Listo? Eh, Básicamente mi intervención o lo que empecé a construir cuando vi estas preguntas eh, fue partir de la importancia de 2 puntos que considero vitales para todo el tema de la alimentación y de la cocina desde lo que he estudiado. Y por eso mismo buscaba y busco plantearlos y ponerlos sobre la mesa en esta discusión, que espero esto les llegue también a compañeros y compañeras que están trabajando el tema no solo en Colombia, ojalá en otros países, ¿por qué no? Y es el hecho de desde dónde nos estamos centrando para hablar de políticas públicas, de las cadenas de valor agroalimentario, de las cocinas y la gastronomía, ¿no? Y con ello empiezo a decir que considero necesario salir de ese centro o de un centro epistemológico y práctico en torno a la cocina, en cómo se hace y en torno también a lo que es el conocimiento hegemónico institucionalizado. ¿Sí? Cuando hablo de este conocimiento, de estos 2 descentramientos, tanto en la cocina como hacer y tanto en el conocimiento hegemónico institucionalizado, no me refiero a que exista una contraposición entre estos 2 puntos, más bien a cómo estos 2 descentramientos interactúan y pueden dialogar y discutir en torno a tener una mejor formulación, ejecución, agendamiento de políticas públicas en este mismo campo, ¿no? Pues empezando por el primero, que sería el descentramiento de la cocina como hacer. Allí apelo a la necesidad de entender a la cocina como algo más que el cocinar y sobre todo como ese cocinar en un gran restaurante, ¿no? Normalmente y usualmente lo tenemos asociado cuando nos dicen cocinar es la acción que realiza cualquier persona en este espacio definido y sobre todo cuando lo estamos hablando en el ámbito público nos referimos muy continuamente al ámbito de la gastronomía, al ámbito de los restaurantes y demás. Pero yo pienso que podríamos ir un poco más allá y salir de esta centralidad de pensar solo la cocina como ese hacer, ¿sí? Y más bien buscar trabajar la cocina desde lo holístico, buscar ver la cocina como aquello que atraviesa y materializa a su categoría mayor, que es la alimentación, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto nos lleva a un universo de prácticas y significados que terminan afectando cuerpos humanos y ecosistémicos. Entonces, y pues aquí vale la pena decir que esta afectación no entendida
como en su trasfondo o en su idea negativa, sino más bien desde su carácter transformador, pues porque parto de la idea de que la cocina como la alimentación están en constante cambio, ¿sí? Es su eterno devenir, siempre están transformándose a través de las prácticas de las comunidades y pues de las poblaciones. Porque estamos en un constante ir y venir con las otras, con los otros y con lo otro. Entonces, este enfoque de cocina en particular se viene discutiendo ya con ciertos compañeros y compañeras con los que he trabajado o con los que he discutido el tema de la cocina y la alimentación en Colombia. Eh, pero lo que para mí específicamente es importante y que de hecho lo hemos trabajado en un espacio muy bonito que se llama Cocina como Acción Social, de la cual también hay 2 personas participando en este foro en los otros grupos, es cómo la cocina entendida por fuera de ese hacer, por fuera de ese espacio y más como un enfoque, como un fenómeno social que puede facilitar, que puede movilizar conversaciones, afectaciones y otro tipo de vínculos entre comunidad y las diferentes personas, qué es lo que está generando ahí. Y esto genera valor en términos sociales, en términos políticos, en términos de los afectos, en el cuidado y otro tipo de temáticas. Entonces, esta necesidad de salir de este centro, para mí parte de la poca valoración también que existe desde lo institucional hacia lo local, lo comunitario, lo rural, lo campesino, lo indígena, lo negro, particularmente acá en Colombia, ¿no? Y aquí es precisamente donde para mí se cruza ese segundo descentramiento del que hablo, que es el de la hegemonía del conocimiento institucionalizado. Y es que entendiendo que la cocina es más que lo culinario, que es un constante encuentro con las otras y con los otros, que determina y configura acciones y afectos y consecuentemente formas de vivir, la cocina también nos da la oportunidad de ver y reconocer la importancia cultural, social y política, que viene desde lo familiar, desde lo comunitario, desde lo territorial y lo nacional. Y por esto mismo es que creo que salir de ese centro del conocimiento hegemónico a partir de la institucionalidad, salir de ese centro de entender la cocina como el simple hacer o el simple espacio, nos puede llevar a unas políticas públicas en torno a la alimentación y la cocina eh, mucho más eh, consecuentes con el territorio de las políticas públicas que ya se están gestando con enfoques puramente sanitarios, nutricionales, económicos y que por eso mismo considero yo puede que no encuentren esas mismas políticas públicas una sostenibilidad en el territorio, ¿sí? Si tengo que mencionar algunos esfuerzos institucionales desde Colombia en torno a esta visión y también en torno a lo que ha sucedido en la alimentación y las cocinas, mencionaría la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales y específicamente su tomo 17 que se llama Política para el Conocimiento, la Salvaguardia y el Fomento de la Alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia. Pero al mismo tiempo debo decir que estos esfuerzos y también, a pesar de que existen, están mediados por unos intereses políticos y económicos, que yo creo que esto no es desconocimiento y esto puede ocurrir en casi que todos los países que nos acompañan en estas sesiones, que siempre hay unas fuerzas políticas, siempre hay unas fuerzas económicas interactuando con las diferentes políticas públicas, ¿no? Y un ejemplo de esto, de cómo a pesar de que hay esfuerzos institucionales, como el ya mencionado, son acciones como las que se dan en los planes de alimentación escolar, que estas acciones sufren de un clientelismo absurdo, de una corrupción absurda, también de una imposición de valores alimentarios sobre las poblaciones, que no son para nada congruentes con las poblaciones que están dentro de esos planes, dentro de esas políticas públicas, que están basadas prácticamente en valores calóricos y demás, y no tienen en cuenta lo que suelen comer, cómo lo comen, por qué lo comen. Y esto genera incluso hasta la pérdida de alimentos, porque evidentemente
y ahí entra otra cosa en juego, que es el gusto de las personas cuando estas imposiciones alimentarias se buscan establecer frente a las poblaciones y están totalmente descontextualizadas. Eso no apela al individuo, eso no apela a la persona que está interactuando con ese alimento, con esa cocina, con ese producto. Entonces, otro ejemplo de ellos, y ya de pronto no tanto en las cocinas, sino más allá, más hacia la cadena de valor agroalimentaria, son los denominados planes de emprendimiento rural campesino. Estos planes de emprendimiento rural campesino se empieza a ver una mayor importancia de esa necesidad del descentramiento del conocimiento hegemónico, y es porque estos planes se hacen conforme a lo que se piensa desde la institucionalidad, desconociendo lo que sucede en cada uno de los diversos territorios, ¿no? Y esto, en consecuencia, genera una desconexión total entre las prácticas territoriales, los diferentes, el campesinado, las diferentes poblaciones, ya sean indígenas, negros, populares, bueno, en fin, que lo que hace es una desconexión total con la política pública que se está haciendo. Y esto es parte primordial de desde dónde la estamos pensando. Y ese desde dónde la estamos pensando parte es de quién creemos que tiene posiblemente la razón o el conocimiento que debe ser valorado. Así es como vemos que proyectos o políticas públicas que buscan integrar al campesinado en una cadena de valor que de entrada es agresiva, porque acá en Colombia las políticas públicas y el mercado en torno al campesinado es muy agresivo, tanto así que el campesino es muchas veces el que sufre más de hambre, no tiene en cuenta sus prácticas e incluso es pormenorizado su conocimiento, no es evaluado, no es tenido en cuenta dentro de estas formulaciones, vinculándolos o tratándolos de motivar a la industrialización de sus procesos, los endeudan constantemente, no generan una seguridad de mercado que de entrada ya era insegura. Entonces, ese campesinado colombiano que de entrada es pobre, porque el campesino colombiano de entrada es pobre, termina siendo empobrecido cada vez más con las políticas de tierras, las regulaciones e imposiciones a prácticas de cultivo, los préstamos agrarios con altos intereses que terminan en despojos para favorecer a terratenientes de los diferentes territorios, una cadena de mercado invisibilizada en la infinidad de intermediarios donde el campesino no termina viendo ni siquiera una cuarta, una quinta parte del precio por el final del producto, y terminan terminan siendo estos intereses, estas prácticas, estas políticas públicas promovidas por intereses de grandes empresas asociadas también a la agroindustria y a los terratenientes de la nación y sus relaciones con la política colombiana. Y esto es algo infinitamente grave cuando lo que estamos hablando es de vidas de personas, ¿sí? Estas situaciones mencionadas de forma muy general no solo dejan en evidencia el desde dónde se están pensando y cómo se están pensando las políticas públicas en torno a la alimentación en Colombia, también las de la cocina y la gastronomía, porque es que definitivamente en cómo se formulan, en cómo son las prácticas institucionales, se ve que existe un centro de pensamiento hegemónico ligado a lo institucional, a lo científico, a lo académico, que muchas veces no se pregunta más allá de su formación, cuál es el conocimiento de los y las otras y este conocimiento de cómo debe formar parte de las políticas públicas que formulamos, incluso por qué no formularlas también con ellos y con ese conocimiento, ¿sí? ¿Acaso no serían mucho más viables? ¿Acaso no serían mucho más perdurables en el tiempo? Es algo que pareciera no caerse en cuenta cuando se formulan las políticas públicas. Y aquí vamos al que vale más, ¿sí? Y es que el valor que se le da a ese conocimiento, que es normalmente invisibilizado e ignorado, en donde se pierde un gran aporte epistemológico y práctico, lleva a las inconsistencias en las ejecuciones de políticas públicas. El común denominador de que el saber del chef graduado de una de tantas escuelas gastronómicas o
culinarias de las ciudades principales, al saber de tantas cocineras y cocineros tradicionales, populares, callejeras, familiares que practican, que aprenden y que reaprenden en su labor diaria una cadena de valor, no están incluidas dentro de la formulación, mucho menos dentro de una ejecución de políticas públicas. Y si queremos hablar de una cadena de valor que sea congruente con las poblaciones, debe partir desde las poblaciones, y eso no está sucediendo. Y los intentos que suceden terminan siendo silenciados, terminan siendo de turno. Igual, aquí esto es evidente que también las políticas públicas están trazadas por unos planes de gobiernos que son cada 4 años, cada 8 años, dependiendo de si hay reelección, que las últimas veces sí la ha habido. Espero que esta no. Perdón ahí por el comentario político personal. Pero tenemos que ver esta pregunta de qué vale más, cómo normalmente está siendo respondida. Y yo creo que ya he sido indirectamente directo en cómo normalmente está siendo respondida, ¿no? Y es también mirar ese valor económico directo está sin lugar a duda trazado por aquello que desde el centro hemos formulado suficiente de dicha valoración. Nosotros estamos buscando ese valor económico directo que está sustentando aquellas prácticas que vemos necesarias y que vemos pertinentes desde ese conocimiento que ya de por sí estamos reconociendo como el hegemónico, el conocimiento que tiene valor frente a aquello que no lo tiene, y eso lo termina silenciando, lo termina pormenorizando y termina generando otras situaciones absurdas. Y esto lo vemos en prácticas como el extractivismo cultural que viven continuamente las poblaciones abordadas por entidades gubernamentales o por los chefs que van a los territorios con promesas de visibilización, de reivindicación, de valoración de las preparaciones y de sus técnicas, mientras que las poblaciones están en su constante devenir económico, precario, sin servicios básicos, sin salud y en ocasiones hasta sin alimentos porque no se piensa en la sostenibilidad consecuente de esa sobreexplotación a través de la sobrevisibilización de ciertos productos propios de esos territorios, ¿sí? Entonces vemos como incluso aquí hay unas consecuencias directas de acciones que no se tienen en cuenta, que en un principio se creían que es buena porque voy a este territorio, encontré tal ingrediente, encontré tal producto, lo traigo a mi restaurante y simplemente aquí traigo la novedad de que un camarón de cierto río en el Pacífico y empiezo a traerlo y al final el ecosistema termina viéndose supremamente afectado por las prácticas necesarias para sustentar esa venta del producto a través de lo gastronómico, ¿sí? Y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿dónde está quedando esa categoría de lo sostenible? ¿Dónde está contemplando esas articulaciones y esos conocimientos, incluso las prácticas propias de las comunidades y de sus poblaciones en sus territorios? Porque incluso suelen pasar por eso que supuestamente fueron a reivindicar y suelen agredirlo a tal punto de que pueden generar ciertas inconsistencias ecosistémicamente y generando un total atropello a lo que es su relación con la naturaleza, con su ecosistema, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que existen para mí y que planteo como discusión estos dos centros y que son necesarios salir de ellos, considero que partir de esa descentralización es el camino para dar mejores soluciones a las preguntas articuladoras de este conversatorio, ¿sí? Y que debería surgir un diálogo y un reconocimiento de saberes, así como una integración y no un solo uso de estos conocimientos de las poblaciones, ¿sí? O del campesinado. Y de esta forma y a partir de estos descentramientos creo que no solo facilitaríamos la inclusión de cada uno y cada una de las participantes en las cadenas alimentarias, también promoveríamos la sostenibilidad de las políticas públicas y de los territorios. Esto implica también el reconocimiento y el poner en conversación a los diferentes colectivos que hasta el momento son ignorados la mayor parte del tiempo, siendo llamados tan solo para conversatorios, pero no haciendo parte del agendamiento y la formulación de políticas públicas, mucho menos de su ejecución. Y creo que debemos encontrar en los actores locales
unos aliados para la investigación. Debemos encontrar en estos también unos aliados para la acción de cada una de las medidas tomadas desde lo institucional. Y eso es importantísimo si queremos ver sostenibilidad no solo en el sentido ambiental, sino también en el sentido de la política pública, ¿sí? Entonces, cada una de estas medidas tomadas desde lo institucional que promuevan una comunidad, que también partan de las lógicas específicas y discutidas con estos mismos miembros, ¿sí? Y sin dudarlo, creo que en la centralidad del papel creo en la centralidad del papel de la cocina y la gastronomía, ¿sí? La cocina entendida descentradamente y la gastronomía aliada con esta, de tal forma que no generemos un valor simplemente en la cadena turística y económica, también generemos cambios en lo social y en lo político, ¿m? Porque consecuentemente no podemos desligar lo económico, lo social y lo político, sobre todo cuando estos tres aspectos se están desvinculando de las acciones que se están llevando a cabo. Y esto implica preguntarnos, y con esto cierro, realmente ¿para quién estamos cocinando acá en Colombia? ¿Sí? A mi forma de ver, lo hemos y lo estamos haciendo la mayor parte del tiempo para un sistema económico y no para nosotros, no para las otras, sino para los otros. Entonces, esa era mi intervención. Yo creo que más allá de haber intentado dar una respuesta particular a cada una de las preguntas tan interesantes que formularon, porque se me hace que requieren discusiones incluso mucho más profundas, que cada una de las preguntas está generada incluso para conversatorios aparte, me atrevo a decir, en Colombia creo que necesitamos, para dar respuesta a eso, partir de salir de esos centros de ejecución, esos centros de pensamiento, esos centros que lo único que han hecho es promover las mismas prácticas que siguen teniendo a las poblaciones, a las mismas vidas en Colombia de la misma manera. Entonces, hay que mirar cómo cambiarlo. Creo que un posible punto de partida podrían ser pensarnos eso. Ok, muchísimas gracias Alejandro por tu aportación muy, muy valiosa. Y ahora al final de la teoría pues iremos viendo qué podemos ir agregando o aportar un poco más a la discusión. Entonces, ahora sería el turno de Abraham. Sería lo mismo, ¿no? Te voy a poner 17 minutos, que vamos bien en tiempo de todos modos. Y pues eso, ya te aviso. Adelante. Abraham, el micrófono lo tienes apagado. Muchas gracias porque esto en esta virtualidad uno no sabe qué botón oprimir cada rato. Bueno, partí de las preguntas que nos enviaron, son gruesas, son amplias, entonces digamos que eso requiere un tiempo largo para encontrarles una forma y traté de organizar unos elementos reflexivos en torno a ese sistema, a ese problema que hay ahí. Y es que yo partiría de referenciar la cocina como un sistema social, digamos sociopolítico, social y político, económico y vital. Es decir, en la cocina convergen tres grandes categorías de dominio social digamos, de las sociedades estandarizadas modernas, por decirlo de alguna manera, o muy afinadas a modelos capitalistas. Entonces, está los alimentos como insumo para sostener la vida. Ese sería uno de los puntos. El otro punto es que la cocina, los alimentos constituyen una actividad económica y por tanto un negocio y un campo de reproducción del capital, desde las escalas micro hasta las grandes escalas que adquieren una dimensión internacional de gran impacto. Y el otro es una dimensión política. La comida, los alimentos, tienen una connotación o un alcance de estatus social. Y también en torno a la actividad de la cocina y los alimentos, se desarrollan fuertes procesos políticos.
de hecho, saber cocinar es una ventaja política. Y ahora con esto de la pandemia, pues ha impactado un poco eso porque muchos hemos aprendido a cocinar un poco mejor. Entonces creo que políticamente nos irá un poco mejor. Bueno, entonces, el punto es cómo en nuestra sociedad actual, hasta qué punto la variable alimento para sostener la vida, la variable económica como negocio y escenario de reproducción del capital y el estatus político van a condicionar y van a dibujar o estructurar las cadenas de creación de valor. Esa es una de mis grandes inquietudes que tengo curiosidad por comenzar a abordarla en el futuro porque parece que salen una canasta importante de explicaciones de allí. Entonces, en principio, lo que puedo observar es que de esas tres variables se impone el mundo de los negocios y del capital. Y se impone por la unión de dos cosas. El capital, por un lado, que busca estandarizar las preferencias de las personas. Y entonces por eso los niños ahora estén en el lugar que estén, les gusta lo mismo, porque sale en la televisión, no porque reconozcan sus propiedades sensoriales como tal. Entonces, el capital ha encontrado la forma de estandarizar las preferencias de los alimentos. Y eso, en la medida que se estandarizan las preferencias, se amplía la escala de las grandes inversiones. Y como las grandes inversiones no las puede hacer todo el mundo, sino grupos muy reducidos, entonces ahí ya hay un escenario muy, muy dominante. Punto 2, ahí, el otro elemento que complementa este es mi pregunta, ¿en qué medida la ciencia retroalimenta esta hegemonía de las preferencias? Es decir, la ciencia aporta datos, aporta explicaciones que de alguna manera, primero, eliminan las preferencias alternativas o tradicionales y, por el contrario, reafirma y concentra las explicaciones en campos o en alimentos o en características de los alimentos muy concretas. Y eso ayuda a crear un escenario sumamente excluyente. Y entonces parece ser que si miramos cómo se sostiene la vida hoy, sostener la vida es uno de los negocios más importantes de la era moderna en el mundo. Es decir, aquellas actividades que permiten sostener la vida se pusieron al servicio del capital y por el contrario, la vida se sostiene por efecto, por cascada, por residuo de la reproducción del capital. Entonces, uno como de los grandes dificultades que enfrenta el reto de repensar la cocina como sistema social, pero donde el sistema sea el resultado de las decisiones libres de los individuos, no donde sea un diseño prefabricado y controlado desde un punto. Ahora, si vamos a las cocinas tradicionales, que en América Latina hay una riqueza bastante nutrida de este tipo de fuentes de valor social para la vida. Entonces, en Colombia y en lo que yo conozco, he dedicado unos tiempos a observar cosas como las siguientes, y es aquellas cocinas o alimentos ancestrales o tradicionales que sobreviven, ¿por qué sobreviven? Y entonces es porque han de alguna manera desarrollado una especie de simbolismo por el nombre, por alguna particularidad, etcétera. Pero hay una particularidad y es que esas cocinas responden a una tradición histórica sostenida, pero con excepciones no son fuentes de altos ingresos para sus propietarios y los que allí participan. Eso significa que las nuevas generaciones, los hijos de estas familias, no regresan o no tienen intenciones de continuar ese proceso. Al no existir esa intención de continuar ese proceso, se pierde o se rompe la cadena de transmisión de los saberes ancestrales. Y ese es un riesgo altísimo en mi criterio,
porque, es decir, el riesgo para mí más importante es cómo garantizar la transferencia intergeneracional de ese tipo de conocimientos y de saberes. Ahora, entonces, el valor, ¿dónde se origina el valor de estas cocinas que sobreviven y que han comenzado a ser explotadas por los modelos modernos de turismo puramente casi monetario y transaccional y comercial? El valor de estas cocinas emerge de una especie de lealtad. Por ejemplo, cuando hay un desarrollo muy importante en Colombia y es aquí casi en toda semana tenemos un día festivo que lo dejan para los lunes. Entonces quiere decir que hay sábado, domingo y lunes que no se trabaja en la jornada estándar. Y entonces se observa cómo las grandes ciudades como Medellín y en lo que conozco Bogotá expulsan hacia sus periferias la gente en busca de estos alimentos tradicionales. Pero ese fenómeno se explica porque estas personas que tienden a regresar a su punto de origen es porque mantienen esa preferencia. El problema es que los hijos de ellos ya no tienen esa preferencia, porque para ellos no tiene ese significado simbólico y significativo de regresar a unas formas de vida altamente preferidas y deseosas de volver a ser vividas. Entonces, ese punto, si en mi criterio la pregunta es qué hacer o qué deben llevar las políticas públicas para que se sostenga y se vuelva sostenible las cocinas tradicionales, es cómo garantizar el valor. ¿Cómo garantizar el valor? Si logramos garantizar el valor, queda la siguiente interrogante para las políticas. ¿Cómo garantizamos el ingreso de las familias? Yo creo que el punto de políticas públicas puede abordar esos dos problemas. Si logramos intervenir en esos dos problemas de manera consistente y coherente con el objeto que estamos apreciando, entonces sería un avance bastante importante. Hasta donde conozco, no se avanza mucho porque las políticas públicas que se diseñan en ese sentido tienen más una función de show que de un diagnóstico y de un proceso para activar los mecanismos e integrar los mecanismos que sostienen estos microsistemas. Entonces, ¿cómo proteger las preferencias de los individuos? Es decir, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que las nuevas generaciones tengan preferencia por lo tradicional y lo ancestral, pero no como objeto, no como alimento, sino como sistema, como algo que tiene un significado? Esa es una gran pregunta. Y ahora, ya para concluir, el tema de que estamos viviendo la pandemia, yo creo que es una oportunidad muy importante, sobre todo en lo que observo yo el corredor, digamos, Bogotá-Sogamoso aquí en Colombia, y es que las grandes ciudades han experimentado la oportunidad de expulsar gente, toda vez que esta condición nos ha puesto en claro que ya no vivimos la época de la revolución industrial, la primera revolución industrial por allá de 1750 en adelante, donde el trabajador tenía que estar presente de manera física en el lugar de trabajo, que fue lo que llevó en parte a construir nuestros modelos de ciudades que tenemos y que hoy son insostenibles, como seguramente todos de una u otra manera percibimos. Entonces, en la medida que eso ya no se necesita, es decir, las personas ya no tienen tanta urgencia de emigrar de su pueblo, de su vereda, a la gran ciudad, pero sí pueden vincularse a los procesos de creación de valor a gran escala y, por tanto, de ingresos en la gran ciudad. Ese elemento me parece que es una gran oportunidad para comenzar a reintegrarlo. Y además, esta pandemia que ha mantenido encerrada a la gente en su lugar nos da dos elementos potentes. Uno, la gente que quedó encerrada en su apartamento en Bogotá y no pudo salir los fines de semana ni salir al café de la esquina, ha comenzado a sentir, digamos, la diferencia y que comienza a valorar que
eso que podía hacer antes es muy valioso. De modo que cuando pueda cambiar su forma de vivir, buscará incorporarle a esa forma de vida elementos de su historia, de su vida pasada. Y de otro lado, los que lograron salirse de la ciudad y regresar a sus pueblos, se han dado cuenta que allí en el pueblo se vive, digamos, la vida se nutre de unas fuentes de significados sumamente agradables, preferidos, llamamos los economistas, intensamente preferidos, de los cuales ya las personas comienzan a buscar la forma de cómo yo no me desprendo de esto, de qué hago yo para no renunciar a esto, y entonces estos medios de las telecomunicaciones pues están ayudando mucho a eso. Y cierro con la conclusión. En la medida que la gente, que aprendimos a reconocer todas las utilidades que esto nos da, se reduce la migración campo-ciudad, sobre todo de las personas que tienen un nivel de conocimiento relativamente alto, por dos razones. Una, porque comprenden las ventajas, y dos, porque no necesitan estar físicamente en la gran ciudad para así estar participando de los grandes procesos de generación de riqueza moderna. Esa es como mi reflexión que quería compartirles de lo poco que alcancé a pensar sobre esas preguntas hasta este momento. Sí. Muchísimas gracias, Abraham, por la aportación, por la reflexión profunda y muy interesante. Pues ahora daría paso a Mauricio, por favor. Bueno, nuevamente muy buenas tardes. Concordando con muchas cosas de lo que plantea Alejandro, de lo que plantea Abraham, pues bueno, me voy a plantear también una reflexión no propiamente desde la cocina como tal, que no es mi fuerte ni mi área de trabajo, sino más que todo desde la producción y propiamente desde las reflexiones sobre la alimentación y, bueno, y el poco o mucho conocimiento que tenemos sobre la situación del campo en Colombia. Creo que al hablar de Colombia y hablar de política pública en Colombia, lo primero que hay que entender es un gran contexto, que muchas veces ese gran contexto trillado en todas nuestras investigaciones, en todos nuestros libros, publicaciones, películas, etcétera, que nos plantea un país que ha estado sumergido en una violencia, con una profunda desigualdad social, con una profunda desigualdad en la tenencia de la tierra, como que se nos queda en eso, como en algo que es cliché, cuando realmente tiene dimensiones muy hondas, y más cuando hablamos de las zonas rurales y de la producción de alimentos en Colombia. Entonces yo creo que hay que partir de esto, ¿sabes? Todo esfuerzo de política pública debe contemplar en primera instancia sumar en el país a cómo evitar la desigualdad en la tenencia de la tierra. Creo que es una cuestión que es primordial, que no se atiende directamente solo con política pública, pero que sí tiene que sumar a empezar a cerrar estas brechas. Lo segundo, que son contextos de violencia, que no solamente es una violencia ideológica, sino que también hay una violencia que se ejerce a partir de la producción y la instauración de modelos y formas de producción particulares. Por ejemplo, adentrando un poco en lo que es toda esta estrategia de cadenas de valor en Colombia desde mediados de los 90, que empezaban a impulsar fuertemente en Colombia a crearse estos gremios y las cadenas como tal, pues su intención como tal era abarcar zonas de alta pobreza y marginación y allí crear oportunidades de empleo y vinculación laboral y de formalización de pequeños productores. Pero cuando nos encontramos casos como el cacao particular en la zona del Pacífico, encontramos que son zonas de alta marginación, de alta pobreza y que efectivamente participan dentro del Producto Interno Bruto con una buena cantidad o un buen significado, pero realmente sus poblaciones y como tal el entorno no se ha transformado de la manera esperada. Entonces vemos que que hay sujetos como tal, empresas que se están enriqueciendo, pero como tal no hay un impacto para el territorio. Y por el contrario, vemos que ya se empiezan a manifestar en términos ecológicos algunos daños que se le han hecho a toda esta parte del Pacífico. También me ponía a pensar pues, respecto al problema de la violencia como tal, ahorita que estamos en posconflicto, una política pública de las cadenas de valor agroalimentario centradas en las cocinas, pues precisamente también tiene que empezar a aportarle allí a todo este
¿cómo decirlo? Toda esta forma, la forma en la que se desarmó nuestro país durante tantos años, pues precisamente entrar a reconstruir en estos lugares aquello que no está conectado precisamente ni con los medios de comunicación, ni con los medios económicos, como ya se planteaba. Entonces allí también se debe aprovechar una oportunidad que se abre. Respecto a lo que nos trae la violencia y la cuestión de la tenencia de la tierra, es que precisamente a partir de la década de los 90, lo que se plantea es un debate para la producción y la instauración del modelo, un debate en tanto a la orientación que tiene la tierra en Colombia. Lo plantea Alejandro un poco y lo plantea Abraham también, que tiene que ver sobre para qué se produce y qué tipo de alimentos se produce, o para qué se está utilizando la tierra en Colombia. Si es una producción de alimentos directamente pensada para suplir las necesidades de alimentación de los pequeños poblados, de los pueblos, de las ciudades en general de un país, o está pensado en ser una producción de agroinsumos, agroalimentos, que van más pensados a vincularse a las cadenas agroindustriales a nivel internacional. Entonces, ese debate que se presenta ahí, pues es el debate básicamente de la soberanía y la seguridad alimentaria en nuestros territorios. ¿Qué están produciendo nuestros campesinos? ¿Qué quieren producir nuestros campesinos? ¿Y cuál es la posibilidad de que produzcan nuestros campesinos? ¿Cierto? Yo creo que es una cuestión que también debe ser muy tomada en cuenta a la hora, pues, de plantearse la política pública. Bueno, estas zonas de alta pobreza e marginación, pues precisamente es donde se está produciendo la mayoría de las cadenas agroalimentarias. El caso del café en la zona andina de Colombia, el cambio que viene surgiendo ahora con la introducción del aguacate, en términos de monoproducción, es una desarticulación masiva, incluso con todas las críticas que le tenemos a lo que se montó en términos de cultura, entre comillas, cafetera en el país. Hay una desarticulación tremenda porque también hay modos de producción muy particulares que ya tenían los cafeteros y producción de alimentos en asocio con su cultivo comercial. Y ahora todo lo que tiene que ver con la introducción del aguacate ha hecho una desarticulación del territorio, incluso una división. La cuestión que plantea Abraham me parece muy interesante retomarla, y es en términos de la familia. Cómo retomamos a la familia para darle un lugar preponderante e importante dentro de la producción o la información que podemos obtener para la creación de políticas públicas. Porque es que la familia es precisamente quien está demandando, tanto la familia urbana como la familia rural, es quien está demandando que se la política pública como tal. Es quien está trabajando en el campo, pero que también es la que está consumiendo en lo urbano. Entonces allí es donde tenemos que poner atención como tal. Bueno, tenía pensado algo con respecto a los modelos de patrimonialización. Pensaba un ejemplo muy puntual de la región que yo soy, de Antioquia. Y a mí me preguntan, bueno, ¿y la arepa? Digamos que suena tanto, que la arepa, que en Antioquia, que una cosa que se consume, que la mazamorra, ambos derivados del maíz. Si me preguntan a mí eso, vos viajas cerca acá en Medellín a buscar dónde se está sembrando maíz, el maíz para hacer esas arepas, el maíz para hacer esa mazamorra, y realmente no lo encuentras. O lo encuentras en una muy pequeña escala y para un consumo de esa familia o para un mercado muy, muy específico ahora con el resurgimiento de los mercados campesinos y los mercados orgánicos que empiezan a darse nuevamente lugares de comercio particulares, pero tú no encuentras acá. Entonces, pero cuando tú vas al súper, cuando vas acá a la tienda y pides una arepa y vas a mirar dónde están las arepas, hay un montón, muchas, una cantidad grandísima de arepas que se está consumiendo, pero realmente no existe la conexión con el maíz, de dónde viene ese maíz, ¿cierto? Si supuestamente vamos a hablar de procesos de patrimonialización, pues habría que proteger ese saber hacer, esas especies particulares, como se hizo en México ahorita con
la protección de semillas nativas de maíz y directamente unas técnicas particulares, ¿cierto? Y brindar esos espacios para que las personas puedan participar. La otra cuestión es que, y hay que entender, cuando planteaba ahorita los diagnósticos, hay que entender el mega diagnóstico, por decirlo de alguna manera, muy particularizado, esas dinámicas particulares. Por ejemplo, cómo toda esta transformación de lo tradicional hacia lo patrimonial, hacia el consumo masivo, por ejemplo, de la arepa acá en la ciudad de Medellín, nos deja que los actores dominantes de las empresas donde se producen las arepas son actores armados, ¿cierto? Son actores armados quienes controlan la producción, quienes controlan la distribución. Entonces uno dice, wow, entonces al final la familia que tenía ese espacio preponderante, que eran familias que tenían sus pequeñas fábricas de arepas en las laderas de la ciudad, pues fueron desarticuladas y ahora es un actor armado quien se aprovecha, por decirlo de alguna manera, de este negocio. Entonces creo que es una cuestión ahí bastante complicada que hay que entenderla, creo que con la pinza, y que no solamente se consume arepa ni sus derivados de maíz en Antioquia, sino que en Bogotá hay un tipo de arepa, no sé, en Santander hay un tipo de arepa, vamos que hay derivados del maíz en todo el país, que valdría la pena dedicarle el tiempo para poder entender sus diferentes manifestaciones y principalmente cuáles son las conexiones que tiene entre la producción cercana y el consumo en las grandes ciudades o en los pequeños poblados. Por último, me centré más que todo en la última pregunta, la séptima, que también es un poco mi preocupación en estos momentos con lo que estoy trabajando en la maestría. Es, bueno, cómo llevar o cuáles son que podrían ser los medios ideales para hacer llegar las políticas públicas a los distintos actores de la cadena. Yo creo que muchas veces cuando se hace la implementación, cuando se busca hacer la implementación de las políticas públicas como tal, cuando se evita crear modelos de enseñanza y aprendizaje, se evitan realmente, simplemente se dictaminan, se plantean como tal y se empieza a implementar, pero no se dan espacios de enseñanza-aprendizaje con objetivos pedagógicos muy claros, que toda la cadena tiene que entenderlos. Entonces, hay un poco lo que plantea Alejandro también es descentralizar esa producción de conocimiento hegemónico, incluso el direccionamiento de yo soy quien produce y ustedes son quienes ejecutan o ustedes son quienes tienen que cumplir. Y esos modelos de enseñanza-aprendizaje tienen que permitirle a la política pública tener un margen de movilidad donde precisamente quienes van a ser beneficiados, empleando los primeros eslabones de la cadena productiva, pues puedan participar de alguna manera. Pero, como básicamente lo que tenía más o menos pensado plantear. Ok, muchísimas gracias, Mauricio, igual por la aportación. Terminas como justamente cerrando con este broche de oro, ¿no? Cerrando más bien con el círculo de lo que se ha hablado, ¿no? Por una parte, pues sí, poniendo más énfasis en las cocinas, ¿no? Por parte de Alejandro y Abraham, y tú con esa parte más de justamente de lo productivo, ¿no? Entonces, bueno, también este diálogo por darle unos minutitos a Maritza, que termine de preparar justamente la relatoría, los puntos clave, ¿no? que ella ha visto en lo que cada uno de ustedes ha aportado. Y mientras quisiera preguntarte, Chucho, no sé ¿cómo van en los otros grupos? Si ya regresaron a la plenaria o todavía no. Están en la última participación de la primera mesa. La tercera mesa ya regresó con ellos. Ok, perfecto. Entonces nos da tiempo bien de hacer como réplica. Si se necesita. ¿Listo, Mari? Listo, Iris. Gracias. Adelante. Bueno, voy a hacer, los puntos de vista diversos que se vertieron en este diálogo son muy valiosos para
para esta conversación y tomé algunos puntos en temas específicos. Empezaré por la gastronomía o patrimonio culinario. En este conversatorio se apela a la cocina como un enfoque más que de cocinar como acción, sobre todo en el ámbito público o en el ámbito de restaurantes, se apela a las prácticas y significados que afectan a cuerpos ecosistémicos desde un carácter transformador. Esto tomando en cuenta también a las comunidades, a la población. Tomar a la cocina como un fenómeno social que puede movilizar y vincular a la comunidad generando valor en términos sociales, políticos, afectivos, entre otros. Existe una necesidad debido a la poca valorización que se le ha dado. Por otro lado, la cocina nos da la oportunidad de conocer la importancia social y económica. Ello nos permite llevar a una generación de políticas públicas mucho más consecuentes, más allá de lo económico o de lo sanitario. Aquí se hace la pregunta de ¿para quién se está cocinando? ¿Para un sistema económico o para cada uno de nosotros? Tomando este punto, se ve a la cocina también como un sistema socioeconómico, considerando los siguientes puntos. Los alimentos como un insumo para sostener la vida, los alimentos que como constituyente de una dimensión económica, hablando de un negocio, los alimentos como un alcance político que dan estatus social o que desarrollan fuertes procesos, siendo una ventaja política. Aquí se impone el capital que busca estandarizar las preferencias de las personas a través del uso de la mercadotecnia y se escala hacia grandes inversiones, creando un escenario dominante. Habría que repensar la cocina como un sistema social como resultado de una preferencia libre de individuos y no desde la prefabricación de arriba. En las cocinas tradicionales que sobreviven porque han desarrollado un simbolismo respondiendo a una tradición sostenida, las nuevas generaciones no tienen intención de conservar un proceso, siendo un riesgo muy importante para la permanencia de estas. Y de esta forma, el turismo comercial ha comenzado a utilizar las cocinas tradicionales como un valor, perdón, no obstante, la preferencia no se da de igual manera en los hijos, ya que no encuentra el valor. En el campo de la soberanía alimentaria, la violencia y la tenencia de tierras planteada desde los años 90 da un debate de la tierra sobre lo que se produce y para qué se produce, si solo es para sostener al país o se está pensando en ser parte de una cadena agroindustrial a nivel internacional. En el tema de sostenibilidad, en el caso Colombia, muchas veces no se piensa en la sostenibilidad, pues a través de la sobrevisibilización propia de los territorios, el ecosistema se ve afectado por la venta a través del ramo gastronómico, donde se quedan las prácticas de las comunidades fuera. Al tratar de valorizar, se llega a interferir con prácticas tradicionales sin hacer un reconocimiento y haciendo solo uso de estas tradiciones. Mencionaban que existe una valorización de productos o alimentos tradicionales, pero no existe una conexión con la tierra. Como ejemplo, la arepa. Al haber una masificación de productos tradicionales, esta está siendo desarticulada y ocupada por un actor armado que controla la producción. Esto se ha visto también, todos estos aspectos se han visto evidenciados a través de esta pandemia, en donde la gente vuelve a dar valor a partir de elementos de su historia al regresar a sus lugares de origen. En este sentido, la vida empieza a nutrirse de significados donde la gente busca no desprenderse de nuevo de su territorio. En el campo de las políticas públicas, se menciona que ha existido esfuerzos en Colombia, por ejemplo, la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales. Sin embargo, muchas de estas políticas públicas están mediadas por intereses políticos y económicos. Existen también los planes de alimentación escolar, donde se puede observar la imposición de valores alimentarios sin considerar hábitos y costumbres, descontextualizando la cocina propia de cada lugar.
existen planes de emprendimiento rural campesino que se hacen conforme a lo que se piensa desde la institucionalidad y no de acuerdo a la realidad, donde no se consideran a los actores. Así es como vemos cómo las políticas que de por sí son agresivas intentan tecnificar al campo e incluso llegan a empobrecer al campesino lejos de ayudarlo. En el caso de las políticas públicas ligadas a la gastronomía, estas se han visto afectadas por la academia. Se ignora el conocimiento empírico y no está incluido dentro de la ejecución de las políticas públicas. De igual forma, el trazado de las políticas se ve marcado por cada gobierno en cuestión. En este trazado no se toman en cuenta las organizaciones no gubernamentales dentro de estas políticas. Se considera que se debe garantizar el valor y el aporte económico para poder activar mecanismos e integrar estos mecanismos que sostienen el sistema. Colombia cuenta con una producción rural que debe atender la desigualdad y los contextos de violencia a partir de modelos y formas de producción particulares. Algunas políticas no han logrado su cometido, que es impactar al territorio, manifestando hasta el momento solo daños ecológicos. Las zonas de alta marginación son las zonas donde existe mayor producción. Sin embargo, existe esta desarticulación del territorio. También se debe de considerar a la familia como un papel preponderante en el desarrollo de las políticas públicas, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Y otro aporte que se considera es descentralizar los modelos de enseñanza-aprendizaje, teniendo un margen de movilidad para dar a conocer estas políticas públicas, ya sobre todo a los actores involucrados. Estos son los puntos que considero son de mayor relevancia. Sin embargo, les pregunto si consideran agregar uno o están de acuerdo con esto. Bueno, yo en principio creo que usted hizo un ejercicio extraordinario, ¿no? Me estoy preguntando cómo hizo para armar ese texto en tan poquito tiempo. Por mi parte, yo creo que está más que suficiente. Sí, por mi parte también creo que recoge sustancialmente lo que se planteó. De acuerdo. Muchas gracias, Maritza. Bueno, pues si todos estamos de acuerdo con lo que propone Maritza como la síntesis de las reflexiones de ustedes tres, pues pasaríamos otra vez con el link primero a la plenaria, ¿ok? Y ahí ya Maritza nos hará favor también de estas impresiones, ¿no? Que tuvo el grupo. Ok, listo. Les agradezco mucho. Nos vemos ahora en la plenaria. Un abrazo. Gracias. Gracias.